en Cristo, muy buenas noches, buenos días. No sé en qué momento van a ver este video. Han de saber que el Señor me llamó para predicar y de alguna forma u otra me ha llevado a la liturgia, pero también me ha llevado a la apologética, me ha llevado a varios lugares y me ha tocado también ser abogado de las almas, del purgatorio, es decir, también hago rosarios, novenarios, levantadas de cruz y muchas otras cosas. Bueno, pero hay una pregunta que siempre me hacen, que me cala en el alma, pero que es motivo para iniciar este pequeño video. Esta es la pregunta: ¿a dónde van los muertos? Esa es una muy buena pregunta. Y de hecho allá por los años 70 apareció una canción: ¿a dónde van los muertos? ¿Quién sabe dónde van? Esa es la pregunta. Pero hoy vamos a tratar de responderla, a lo mejor en 1 o 2 o 3 videos, no importa cuánto. Lo importante es que se dé respuesta a dónde van los muertos. Vamos a explicar hasta donde nuestra capacidad humana, espiritual, iluminados con el Espíritu Santo del Señor, que nos indique a dónde van los muertos de acuerdo a la Sagrada Escritura, de acuerdo al magisterio de la Iglesia, las enseñanzas de los apóstoles, el catecismo de la Iglesia y muchas otras cosas. Pero esta es la pregunta: ¿a dónde van los muertos? Bueno, es importante también tomar en cuenta algunos puntos de vista de nuestros hermanitos no católicos que se han alejado de la Iglesia católica y que han tomado otras versiones, otra forma de pensar, otra forma de creer, que tomado en cuenta a través de la Biblia se les respeta, pero desde luego no es la verdad. Amablemente le hemos puesto reformista, pero porque vienen de Lutero con la reforma que ellos quisieron meter, aunque realmente nunca hubo una reforma. La reforma de la Iglesia no reformaron nada, nada más formaron protestantes. ¿Qué dicen ellos? La respuesta reformista: que los muertos no oyen, no ven, no sienten, dice el Salmo 57. Dice también que los muertos no alaban a Dios, Salmo 103. También dicen que los muertos duermen para despertar en la resurrección, de acuerdo al Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. Pudiéramos entender que también el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Pero hay un pero. De acuerdo a lo que dicen el hermano reformista, vamos a ver que no está centrada su doctrina. Vamos pues a cuestionar. Primera cuestión: si los muertos no oyen, no ven, no sienten, ¿se refieren a una muerte física? Si es una muerte física, con toda razón, la Sagrada Escritura lo confirma. Claro, si es así, buenas. Los muertos no oyen, no ven, no sienten porque es una muerte física. Imagínate un pollo que ya bien rostizado se brinque del rostizador y empiece a correr y busque alimento y todas esas cositas. No, ya se acabó.
es una muerte física. Por lo tanto, no oye, no ve, no siente, y tiene razón la Sagrada Escritura. Si a una muerte se refiere a una muerte física, ya no oyen, ya no ven, ya no sienten. Ahora, la segunda pregunta. ¿La muerte se refieren a la muerte espiritual? Ahí está lo que dice el Salmo 113. Los muertos no alaban a Dios. Lógicamente, está muerto en el espíritu. Ese hombre vive en drogas, ese hombre vive en muchas situaciones desviadas de la vida espiritual. Por lo tanto, no alaban a Dios, no bendicen a Dios, no hacen oración, no leen la Biblia, no van a misa, no comulgan, están fuera del alcance, no del alcance de Dios. Dios los alcanza en cualquier momento. Me refiero que su vida espiritual está por los suelos. Entonces, si se refieren, si a la respuesta reformista se dicen que los muertos no alaban a Dios, la Biblia entonces está hablando de la muerte espiritual, y cuando damos ese contexto, entonces solo así tiene razón la palabra de Dios y tienen razón los hermanos protestantes. Pero si se refieren a que los muertos, los que se van de este mundo, ¿a dónde van los muertos? Pues que ya no van a para ningún lado, porque no oyen, ya no sienten, ya no ven ni nada. O que ya no pueden hablar, ya no pueden alabar a Dios. A lo mejor están entendiendo mal la palabra de Dios. Ahí se refiere a una muerte espiritual. No alaban a Dios. Los muertos duermen para despertar en la resurrección, es lo que ellos dicen. Cuando se muere un ser querido, ellos están felices porque dicen que han muerto y que van a estar dormiditos para despertar allá en la resurrección del Señor. Ok. La pregunta, la cuestión de nosotros. ¿Vivimos creyendo en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, para después pasar una eternidad durmiendo, sin oír ni ver? Esa es la pregunta que nos hacemos, o es la pregunta que nosotros cuestionamos a las afirmaciones reformistas, a los hermanos que ahora se dicen cristianos. La mayoría, ya para quitarnos de bronca, ellos se dicen cristianos, aunque son de muchas divisiones. Simplemente no quieren llamarse católicos porque detestan a la Iglesia Católica, y nosotros amablemente les pusimos aquí reformistas. Bueno, entonces yo pregunto, ¿de qué te sirve? Mira, hermano, que yo he sido testigo de muchas cosas, pero en una ocasión que fui al panteón de un pueblito de allá de Amacuzac, justamente llevaban a enterrar a dos personas que habían fallecido y que no eran católicas. En un extremo estaba que una mujer había fallecido, y el mismo pastor había mencionado el Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 25 al 35, donde Jesús dice: yo soy la resurrección, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y ellos insistían diciendo que la hermana fulanita de tal había vivido y presenciado la vida en Cristo Jesús, que había aceptado a Jesús, que había muerto creyendo en Jesús, y hasta leyó el texto, pero hasta ahí se quedó. O sea, jamás dijo que seguía viva para Cristo, jamás dijo que ella seguía un proceso, jamás dijo que ella iba al cielo, jamás lo dijo. Simplemente dijo: murió y está dormida para Cristo. Imagínate qué clase de doctrina reformista viven algunos hermanitos. Pero no podemos hacer nada porque le meten ideas de esa forma,
Pero yo no sé si están ciegos aquellas personas, cómo es que no se dan cuenta que y el otro que estaba del otro lado, un hermano que era cristiano, muy conocido ahí en el pueblo, no puedo decir su nombre, pero ahí en ese pueblito, muy conocido, pero al final de cuentas, haz de cuenta el mismo sermón, la misma homilía, la misma prédica de otro pastor con otra gente ahí mismo en el pueblo, pero diciendo lo mismo. A la mera hora de decir que había muerto en Cristo y que resucitará en Cristo, ellos simplemente dijeron, está dormida para Cristo y resucitará el día final. Eso es lo único que podrían decir. Bueno, entonces vamos a pasar una eternidad durmiendo, porque imagínate que la resurrección se dará en 3 millones de años. 3 millones de años ahí durmiendo, nada más porque creyeron en Cristo y Cristo es un Dios de dormidos o no sé. La quinta cuestión. Dimas, acompañante de Jesús en la cruz, está dormido. ¿Te acuerdas de este pasaje bíblico? Evangelio de San Lucas, capítulo 23, verso 43. San Lucas, capítulo 23, verso 43, dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. La pregunta: ¿el reino de los cielos es de los que duermen? ¿Jesús es un rey de dormidos? Tal pareciera que sí, porque tienen su conciencia dormida. ¿Cómo es posible que Jesús, hemos mencionado que es el camino, la verdad y la vida, San Juan 14:6, piensen que su reino es para estar dormidos? No, hermano. Hay una vida después de esta vida, y aunque empezamos de una manera diferente todo este mensaje, sabemos que Jesús no murió de embalde y que Cristo vino a darnos vida. Todo tiene que ver con Cristo. Alguien mencionaba, todos con Cristo, nada sin Cristo. Pero es una forma de entender que todo el mensaje está en Cristo. Y sin Cristo, pues no tenemos nada. Seríamos como unos especie de judíos errantes, sin dirección, sin mensaje, sin nada. Pero gracias a que Cristo vino, Cristo nos enseña la verdad. Y por eso vamos a continuar dando una explicación acerca de estos puntos que ha servido como de una introducción. Muy bien. ¿Qué es el hombre entonces? Para saber a dónde van los muertos, para saber a dónde va el alma, hay que saber qué es el alma, qué es el hombre. Salmo 8, bellamente y poéticamente nos habla y nos hace esa pregunta: ¿y qué es el hombre? Apenas sí, un poquito inferior lo hiciste a los ángeles. ¿Qué es el hombre para que te preocupes, para que lo mires? ¿Qué es el hombre? Joseph Ratzinger, cuando era prefecto de la fe para la doctrina, para la congregación de la doctrina de la fe, en una pequeña carta para hablar de la nueva evangelización, dice Benedicto XVI que el hombre es una obra inconclusa que inicia en el vientre y concluye después de la muerte. Mira que hay muchas personas que se pasan la vida, sobre todo hay ciencias y pseudociencias, corrientes filosóficas y subcorrientes filosóficas que nos hablan
de la vida del ser humano, qué es el ser humano, cómo son sus costumbres, cómo son sus acciones. Ahí está la psicología, cómo reacciona el hombre. Ahí está la antropología, eh, cómo es el ente social por excelencia, el ser humano, sus capacidades y sus capacidades para relacionarse con los demás, sobre todo su creencia. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Y quién es? Es una obra inconclusa. Hay preguntitas ahí volando en el internet donde dice, a ver, explícame, ¿para qué estamos vivos si al final nos vamos a morir? Y dice, y no quiero una respuesta teológica ni filosófica. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué haces una pregunta con divagaciones existenciales para que pongas en duda al resto de los hermanos? Es medio difícil a veces entender al mismo ser humano a través de las redes sociales. Pero esa es la pregunta, esa es como que la cuestión. ¿De qué está hecho el ser humano? ¿Qué es la muerte entonces? ¿Qué es la vida? Para eso tenemos que seguir escribiendo y seguir analizando bajo el amparo de los documentos de la Iglesia y de la misma Biblia. Entonces, pues, para saber a dónde van los muertos o a dónde va el alma de los muertos, hay que saber de dónde llegó el alma o de dónde llegó esta persona que murió. Porque antes de morir tuvo una vida. Pero ¿de dónde viene esa vida y cómo llegó a ser? Puesto que la muerte es otra cuestión que hay que tomar en cuenta. Pero ahora vamos a saber cómo está constituido el ser humano. ¿Cuál es la constitución integral del ser humano? 3 elementos: el espíritu, el cuerpo y el alma. Oye, hermano, usted se lo está inventando. ¿Hay una cita bíblica que hable acerca de las cosas que está usted diciendo? Claro que sí. Aquí tenemos una traducción de la Biblia Torres Amat, donde dice lo siguiente. Hebreos capítulo 4, verso 12. Puesto que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que los pliegues del alma y del espíritu, hasta las coyunturas, tuétanos, y discierne o califica los pensamientos y las intenciones ocultas del corazón. Ahí, hermano, estamos hablando de esos elementos. Yo no sé si pusiste atención. Dice, te lo repito de nuevo, puesto que la palabra de Dios es viva y eficaz, como de refilón para que veas de lo que estamos hablando, no es cosa mía, es cosa de la palabra del Señor. Es Dios el que nos está hablando. Por eso dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más penetrante que cualquier espada de doble filo, que entra y penetra hasta los tuétanos. Ahí está hablando de algo físico. Y discierne y califica los pensamientos y las intenciones. Ahí está hablando de la mente. Del corazón. Y no hay criatura invisible a su vista. Todas están desnudos y patentes a los ojos del Señor, de quien hablamos.
Es decir, espíritu, cuerpo y alma. Hasta aquí le vamos a parar porque tenemos poco tiempo. Lo importante es que descubramos el día de hoy que el ser humano no solo es cuerpo. Este cuerpo tiene que perecer. No somos eternos. Tampoco es pura alma. Somos cuerpo y alma. Pero no tan solo cuerpo y alma. También tenemos un espíritu. Y vamos a ir aclarando en el siguiente video cómo fuimos adquiriendo cada uno de esos elementos para saber cómo van a ir dividiéndose esos elementos al momento de la muerte, ¿vale? Lo dejamos así como una especie de introducción al siguiente video.